Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, queridos alumnos, hemos terminado los tratados de la Unión Europea y la Unión Europea debía tener también una especie de carta de derechos fundamentales. Carta de derechos fundamentales. Esto nos va a sonar todo, aquí no hay que dar ninguna explicación, se trata únicamente de que lo vamos a leer, quitando de que, bueno, fue en Estrasburgo en 2007, cositas de este tipo, los valores, pero me interesa porque tenemos preguntas, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Entonces, 8 preguntas que vienen a suponer una por cada año. Entonces no nos cuesta nada esa pregunta que puede ser la que nos dé el ingreso, esa pregunta que nos hace falta siempre al final. Bien, vamos a leer, pararemos cuando sea necesario. Hecha en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007. Preámbulo. Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes. Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Bien, 2 preguntas. Consciente de su patrimonio espiritual, fijaros, las dos son, una del 21 y otra del 20, empiezan igual. Consciente de su patrimonio, pues los valores indivisibles, la democracia y el Estado de Derecho, que no sé por qué se me ha ido esto. Bien. Y también la democracia y el Estado de Derecho. Han salido las dos. Ahora en el año 24, desde el 21, puede ser que no la vuelvan a recordar. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. La Unión contribuye a defender y fomentar estos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local. Trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible y garantiza la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, así como la libertad de establecimiento. Bien, esto es una parrafada estupenda que nos cuenta en realidad qué es la Unión Europea. Para ello es necesario, dándoles mayor proyección mediante una carta, reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos. Bien, dice, dándoles una mayor proyección a la persona que es el centro de la actuación. Los derechos obviamente van siempre dirigidos hacia la persona. En consecuencia, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados a continuación. Dignidad. Dignidad humana. La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. Bien, vemos que aquí habrá que cambiar nuestra constitución porque nosotros hemos firmado esto, pero dice que la pena de muerte puede ser en casos especiales, o sea, en temas de guerra, según las leyes penales militares. Pues según esto ya nada, no hay pena de muerte en ningún caso. Derecho a la integridad de la persona. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley. La prohibición de las prácticas eugenésicas,
en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas. La prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro. La prohibición de la clonación reproductora de seres humanos. Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Bien, aquí sí veo que en el marco de la medicina, la biología, aquí se podía preguntar algo. Vamos a hacer alguna anotación respecto a este caso. Consentimiento libre e informado de la persona se necesita. Prohibición de prácticas eugenésicas, seleccionando las personas que tienen que morir antes que otras. Prohibición que el cuerpo humano o parte del mismo se conviertan en objeto de lucro para compraventa. Prohibición de la clonación reproductora de seres humanos. Sí que podría haber alguna pregunta en lo sucesivo relacionado con esta materia de la medicina y la biología. Bien. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. Se prohíbe la trata de seres humanos. Bien, todo esto en respecto a la dignidad. Vamos a ver ahora las libertades. Libertades. Derecho a la libertad y a la seguridad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Respeto de la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Protección de datos de carácter personal. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. Bien, esto lo veremos luego en la Ley de Protección de Datos, que hay una autoridad, la Agencia de Protección de Datos en la Unión Europea. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia. Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Libertad. Bien, aquí se remite a las leyes nacionales. O sea, supone que hay ley nacional, no se va a hacer una ley europea para el matrimonio. De pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Bien, hemos visto ya muchos documentos de derechos fundamentales, de libertades, empezando por la Constitución, por la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, pues todo viene más o menos a ser lo mismo. Está claro que viene a ser igual, no puede ser de otra manera, que fuesen diferentes. Pero no está mal que veamos que también todo esto está recogido en esta Carta Fundamental, o sea, Carta de los Derechos Fundamentales. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Bien, también la objeción de conciencia, leyes nacionales. Libertad de expresión y de información. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.
Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. Libertad de reunión y de asociación. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. Bien, esta es una pregunta que para mí yo la calificaría de difícil. Una pregunta difícil. Porque suena muy bien social, económico y sindical. Suena muy bien y además es normal. Sin embargo, caprichosamente, es político y cívico. No es social, económico y individual, sino político, sindical y cívico. Esta pregunta podría ser un poquillo maliciosa, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero en fin, así está. Bueno, es que hay una que no la fallamos o no la ponemos, porque esta es de las que solemos decir, poner que sí, y siendo incorrecta, y luego está fallada. Pero vamos, si fallamos en esta, seguimos con 99, o por lo menos con las 92 que os tengo prometidas. Los 92 puntos. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. Es sabido que los partidos políticos expresan la voluntad política. Libertad de las artes y de las ciencias. Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra. Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Bien, Se respeta. Perdón, la enseñanza obligatoria sabemos que es gratuita siempre, gratuita. Y se pretende que la secundaria también. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Parece que está copiado de nuestra Constitución, ¿verdad? Libertad profesional y derecho a trabajar. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. Libertad de empresa. Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. Derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. Se protege la propiedad intelectual. Derecho de asilo. Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con los tratados. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición. Se prohíben las expulsiones colectivas. Bien, se prohíben las expulsiones colectivas.
aunque luego a la hora de expulsarlos, pues hay que llevar a gana a 20 muchachos que han venido desde allí, claro, se les va a llevar juntos. Dice, está prohibido el colectivo. No, lo que está prohibido es que la orden de expulsión sea colectiva. Tiene que ser 1 a 1. Luego, la práctica de la expulsión, obviamente, no se va a poner 20 aviones para 20 muchachos. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Por eso muchos países, sobre todo africanos, que están en temas de guerra permanente, pues esto lo tienen bien fácil porque no van a ser devueltos, expulsados ni extraditados. Un segundo. Bien, es una alarma. Vamos al apartado de igualdad. Hemos visto libertades, primero dignidad, libertades, también hay algún derecho, y vamos por la igualdad. Igualdad. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. No discriminación. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares. Diversidad cultural, religiosa y lingüística. La Unión respeta la diversidad cultural. Bien, quiero recordar cuando decíamos en el ámbito de aplicación de los tratados, hablaban de la discriminación, pero solamente por razón de nacionalidad. Recordamos, en el ámbito de aplicación de los tratados será por razón de nacionalidad. Diversidad cultural, religiosa y lingüística. La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. Bien, aquí una pregunta, la incorrecta. Dice, el principio de igualdad entre mujeres y hombres impide la adopción de medidas que supongan ventajas concretas. Sí, se autoriza que existan ventajas concretas cuando el sexo, generalmente el femenino, está menos representado. Permite que haya ventajas, por tanto, no es exactamente igualdad. Igualdad no hay, porque no impide este principio que sea vulnerado respecto a medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. Bien, una preguntita que también podría ser un tanto difícil. Hay ventajas, en muchos casos, como sabemos, respecto a las mujeres. Bien, derechos del niño. Derechos del niño. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Esta será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial. Bien, lo del interés superior del niño o del menor, que se dice aquí, impregna todo nuestro Código Civil, como ya hemos comprobado. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses. Ojo, que hay un salvo, podría ser la pregunta. Todo niño siempre tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones y tal. No, no en todo caso, salvo si es contrario a sus intereses.
caso de que haya conflicto de intereses entre sus padres y el niño. Derechos de las personas mayores. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. Bien, las personas mayores lo importante, lo que en realidad requieren es que les suban la pensión. Integración de las personas discapacitadas. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. Vale. Pasamos al tema ahora de la solidaridad. Solidaridad. Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa. Deberá garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación, en los casos y condiciones previstos en el derecho de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales. Derecho de negociación y de acción colectiva. Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. Bien, solidaridad es una palabra que no se usa poco porque se practica poco, está claro. Pero voy a dar un poco la definición general para entenderlo. Nos dice que es un valor fundamental que implica la colaboración y apoyo mutuo entre individuos o grupos. Este valor se manifiesta a través de la empatía y la acción concreta para ayudar a otros, especialmente en tiempos de necesidad. La solidaridad se basa en el reconocimiento de las necesidades ajenas y en la voluntad de contribuir a la superación de las dificultades o desafíos que enfrentan los demás. En esencia, se caracteriza por la unión y el compromiso colectivo hacia el bienestar común, abogando por la igualdad y la justicia social. Este valor es crucial para construir sociedades más cohesionadas y justas, donde los miembros se apoyen y se protegen mutuamente, promoviendo un sentido de comunidad y de pertenencia. Además, la solidaridad puede trascender las fronteras nacionales, fomentando la cooperación internacional en respuesta a crisis globales y desafíos humanitarios. Bonita definición de solidaridad. Derecho de acceso a los servicios de colocación. Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación. Protección en caso de despido injustificado. Todo trabajador tiene derecho a protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. Condiciones de trabajo justas y equitativas. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a periodos de descanso diarios y semanales, así como a un periodo de vacaciones anuales retribuidas. Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo. Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye el periodo de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas. Bien, siempre que hay un salvo, va en contra de en todo caso. Los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación, vida familiar y vida profesional.
Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño. Seguridad social y ayuda social. Fijemos que también no solo el nacimiento, sino la adopción del niño. Seguridad social y ayuda social. La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad con el derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales. Bien, en tema de seguridad social, pues es un asunto económico. Obviamente, en los tres ocurre esto, según las modalidades, de conformidad con el derecho de la Unión y prácticas nacional, que es lo mismo, y aquí, según las modalidades, por el derecho. Aquí lo que tenemos son prestaciones de seguridad social y servicios sociales, por un lado. Ahora, el que se desplaza, el que se reside y desplace, prestaciones de seguridad social y ventajas sociales. Aquí decía servicios sociales y aquí ventajas sociales. Y en este caso, bueno, esto ya es diferente, ayuda social, ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna. A todos, dice no, a todos que no dispongan de recursos suficientes. Pues yo no tengo tantos recursos y me la estoy pagando yo hace ya 15 años. Tendré que instar. Protección de la salud. Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana. Acceso a los servicios de interés económico general. La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con los tratados, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión. Protección del medio ambiente. En las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. Bueno, vemos que hay dos preguntas iguales, una en el año 21 y otra en el año 22. La misma pregunta. Protección de los consumidores. En las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores. Ciudadanía. Ciudadanía. Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al PEI municipales. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al PEI y en las municipales en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto. Falta, en España tenemos igual, universal y libre, igual, directo y secreto. Aquí no figura la palabra igual. Derecho a una buena administración.
Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Este derecho incluye en particular el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente. El derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. Todo esto tiene más bien relación, más que penal, de tipo administrativo. La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. Administración de tomar sus decisiones. A ver, aquí hay una pregunta incorrecta. El derecho de toda persona a dirigirse a las instituciones de la Unión en la lengua de los tratados y recibir una contestación en la misma lengua, pues me parece que aquí no está. No está. Lo que pasa que sí que... Bueno, esta pregunta ahora me surge una duda que os hará llegar después. Me surge una duda, sí. Es que son muchas preguntas y claro, confieso que puedo tener un error entre el 1 y el 2% de todo lo que hago o lo que digo. El 1 o 2% se me puede perdonar si lo comparamos con el trabajo que conlleva, pues, plantearos todas estas ventajas de que disfrutáis. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los EM. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua. A ver. Luego, esta no es incorrecta. En el siguiente capítulo o en el siguiente tema volveremos aquí y lo arreglaremos porque, claro, me surgía una duda que era que tiene derecho a dirigirse a la institución. Bueno, lo repararemos. Si no es esa, la incorrecta será otra. No quiero dejar nada a medio y menos engañaros y pasar por encima de errores. Si hay un error, hay que repararlo. Derecho de acceso a los documentos. Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un EM tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte. El Defensor del Pueblo Europeo. Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un EM tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del TJUE en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Bien, ya vimos que el Defensor del Pueblo nos podemos dirigir a él para dar nuestra queja por casos de mala administración de la actuación de los organismos, pero no respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre sus funciones. Sí podía ser sobre su composición, sobre su reglamento, pero no en el ejercicio de sus funciones. Derecho de petición. Bueno, decía yo un 1%, si ya vamos por la 816 y vamos a terminar con 900 y pico preguntas, y si he fallado en una que la vamos a reparar, pues tampoco se me puede criticar mucho. Bien. Derecho de petición, repetimos. Derecho de petición. Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un EM tiene el derecho de petición ante el P. Libertad de circulación y de residencia. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los EM. Podrá concederse libertad de circulación y de residencia, de conformidad con lo dispuesto en los tratados, a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un EM.
Protección diplomática y consular. Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier en las mismas condiciones que los nacionales de este Bien, vemos que lo que hace este documento es recoger derechos que ya en los tratados ya venían, no venían como tal derecho en sí mismo, sino como posibilidades, pero aquí lo que hace es recopilar todos los derechos que versan en los tratados. Vamos a la justicia. Justicia. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. Estamos todos cansados, ya lo sé, pero estamos terminando ya, también. Estamos terminando. Presunción de inocencia y derechos de la defensa. Todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa. Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho interno o el derecho internacional. Del mismo modo, no podrá imponerse una pena más grave que la aplicación. Fija lo que dice en función del derecho interno o el derecho internacional. ¿Por qué no dice el derecho de la Unión? Porque la Unión no tiene nada que ver con el Código Penal. Por eso dice que constituye una infracción según el derecho interno del país o el derecho internacional. La Unión no prevé nada respecto a delitos y penas, a lo que es la parte criminal. Del mismo modo, no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si con posterioridad a esta infracción la ley dispone una pena más leve, deberá aplicarse esta. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, fuera constitutiva de delito según los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones. Bien, esto no es aplicable a nuestro Código Penal porque sabemos que la acción, la omisión, debe estar exactamente tipificada en nuestro Código Penal. Entonces dice, el presente artículo no impedirá juicio o castigo de persona culpable de una omisión que en el momento de haber sido cometida fuera constitutivo de delito según los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones. Esto en España es impensable. O está en el Código Penal nuestro o no es delito. La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción. Bien, aquí también podrían haber dicho será proporcionada en lugar de no deberá ser desproporcionada. Son ganas de liar. Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción. Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley. Bien, pues vamos ahora para disposiciones para ver cómo se interpreta y cómo se aplica esta carta. Ya hemos terminado, digamos, toda la parte dispositiva y ahora para la interpretación y aplicación de la carta. Disposiciones generales que rigen la interpretación y la aplicación de la Carta.
Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Por consiguiente, estos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los tratados atribuyen a la Unión. La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los tratados. Bien, esto fue motivo de pregunta. Es muy normal que el hecho de que esta carta, la aplicación que tiene, la aplicación, pues tiene que estar dentro del derecho de la Unión. Por tanto, no amplía el ámbito, no crea competencias o misión nuevas, ni modifica las competencias definidas en los tratados. Es normal. O sea, que es lo que dice la carta, pero digamos que es la carta la que está dentro, está inserta en los tratados, no al contrario. Alcance e interpretación de los derechos y principios. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. Bien, no creo que sea un objeto de examen, pero bueno, en el ámbito de aplicación de la Carta, principio de subsidiariedad. En el alcance o en la interpretación de los derechos y principios, principio de proporcionalidad. Lo digo porque podían ser. ¿Qué principio se usa para la interpretación de los derechos y principios? Y ponernos los dos, bueno, pues quedamos que aquí es subsidiariedad y aquí es proporcionalidad. Los derechos reconocidos por la presente Carta que constituyen disposiciones de los tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por estos. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades. Bien, se está refiriendo ahora que esta Carta contiene derechos relacionados con el Convenio Europeo, que este Convenio Europeo era del Consejo de Europa, del Consejo de Europa. Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho convenio. Esta disposición no obstará a que el derecho de la Unión conceda una protección más extensa. Bien, está reconociendo que el fundamento y el origen de todo esto está en el Convenio Europeo, para aquí arriba, que es del Consejo de Europa, y estos los mínimos derechos. Y nos dice que eso no quita para que sus alcances sean iguales, a que el derecho de la Unión respecto a esto conceda todavía mayor protección. Nunca menor, mayor protección. En definitiva, está reconociendo que esta Carta nuestra nace del Convenio Europeo. En la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones. Bien, si hay tradiciones en el país miembro, el Estado miembro, respecto a un derecho normal, pues aquí no vamos a ir en contra de la tradición constitucional del país. Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los cuando apliquen el derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas.
solo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos. Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales según lo especificado en la presente carta. Bien, esto tiene que ver con el punto 5 que hemos comentado. Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la presente carta serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los EM. Nivel de protección. Ninguna de las disposiciones de la presente carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos. Quiere decir que a la hora de interpretarla no podemos retorcer su sentido en un plan limitativo o lesivo. Siempre tendría que ser en un plan más amplio, más favorable al ciudadano. En su respectivo ámbito de aplicación, por el derecho de la Unión, el derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los EM, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los EM. Prohibición del abuso de derecho. Ninguna de las disposiciones de la presente carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente carta. Bien, terminamos con una recapitulación. No hay cuestionario, puesto que no es necesario. Vamos a terminar con este esquema. Dignidad. Dignidad humana. Inviolable, debe ser respetada y protegida. Derecho a la vida. 1. Todos tienen derecho a la vida. 2. Prohibición de la pena de muerte. Integridad de la persona. 1. Derecho a la integridad física y psíquica. 2. Respeto al consentimiento, prohibición de prácticas eugenésicas, comercio corporal y clonación humana. Prohibición de la tortura. Nadie sometido a tortura ni tratos inhumanos. Prohibición de la esclavitud. 1. Prohibición de esclavitud y servidumbre. 2. Prohibición de trabajo forzado. 3. Prohibición de la trata de personas. Libertades. Libertad y seguridad. Derecho a la libertad y seguridad personal. Vida privada y familiar. Derecho al respeto de la vida privada, familiar y domicilio. Protección de datos personales. Derecho a la protección de datos personales. Consentimiento y derecho a la rectificación. Matrimonio y familia. Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia según las leyes nacionales. Pensamiento, conciencia y religión. Libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluida la libertad de cambio y expresión. Expresión e información. Libertad de expresión e información, incluyendo la libertad de los medios. Reunión y asociación. Libertad de reunión y asociación, incluyendo sindicatos y partidos políticos. Artes y ciencias. Libertad de las artes y la investigación científica. Educación. Derecho a la educación y acceso a la formación profesional. Trabajo. Derecho a trabajar y ejercer una profesión libremente. Empresa. Libertad de empresa según derecho de la Unión y leyes nacionales. Propiedad. Derecho a la propiedad y protección de la propiedad intelectual. Asilo. Derecho de asilo conforme a Convención de Ginebra. Protección en extradición.
Protección contra devolución o extradición a países con riesgo de tortura o penas inhumanas. Igualdad. Ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. No discriminación. Prohibición de toda discriminación por varios motivos, incluyendo sexo, raza, religión, etc. Diversidad cultural. Respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Igualdad de género. Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Derechos del niño. Protección y cuidados necesarios para su bienestar. Consideración del interés superior del niño. Personas mayores. Derecho a una vida digna e independiente. Participación en la vida social y cultural. Personas discapacitadas. Derecho a medidas que garanticen su autonomía e integración social y profesional. Solidaridad. Información y consulta. Trabajadores deben ser informados y consultados con antelación. Negociación y acción colectiva. Derecho a negociar convenios y emprender acciones colectivas. Acceso a servicios de colocación. Derecho a acceder a servicios gratuitos de colocación. Protección despido injustificado. Protección contra el despido injustificado. Condiciones de trabajo. Condiciones que respeten la salud, seguridad y dignidad. Derecho a descansos y vacaciones retribuidas. Prohibición trabajo infantil. Prohibición del trabajo infantil y protección para jóvenes trabajadores. Conciliación vida familiar y laboral. Protección de la familia y derechos a permisos por maternidad y paternidad. Seguridad social y ayuda social. Derecho a prestaciones de seguridad social y ayuda para garantizar una existencia digna. Protección de la salud. Derecho a la prevención sanitaria y atención médica. Acceso a servicios económicos generales. Acceso garantizado a servicios de interés económico para promover cohesión social. Protección del medio ambiente. Integración de la protección ambiental en políticas de la Unión. Protección de los consumidores. Garantía de un nivel elevado de protección al consumidor. Ciudadanía. Sufragio en elecciones. Derecho a votar y ser elegido en elecciones alpe y municipales. Buena administración. Derecho a una administración imparcial y a la reparación de daños por mala gestión. Acceso a documentos. Derecho a acceder a documentos de instituciones de la Unión. Defensor del pueblo europeo. Derecho a someter casos de mala administración al defensor del pueblo. Derecho de petición. Derecho a presentar peticiones ante el Parlamento Europeo. Aquí hay un error. Ante el Parlamento Europeo, no. Aquí hay un error. Ante la Comisión. Porque dijimos que eso era en España, pero en Europa se presentan ante la Comisión, que es la que tiene la prerrogativa de la iniciativa legislativa. Libertad de circulación. Derecho a circular y residir libremente en territorio de los EM. Protección diplomática y consular. Derecho a protección en terceros países por autoridades de cualquier EM. Justicia. Tutela judicial efectiva. Derecho a una tutela judicial y a un juez imparcial. Presunción de inocencia. Presunción de inocencia y respeto a los derechos de la defensa. Principios de legalidad de delitos y penas. Nadie puede ser condenado sin ley previa que lo establezca. Prohibición de doble juicio por el mismo delito.
Nos queda todavía una tabla. Y con eso, esto damos por terminado. Ámbito de aplicación. Dirigido a instituciones, órganos y organismos de la UE al aplicar el derecho de la Unión. Estamos hablando de la Carta General, ya no de los derechos y libertades en particular. No expande competencias de la UE ni crea nuevas misiones. Alcance e interpretación de los derechos y principios. Limitaciones a derechos deben ser por ley y no deben afectar el contenido esencial. Los derechos de los tratados se ejercen según estos mismos. Derechos correspondientes al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos tendrán igual sentido y alcance. Derechos basados en tradiciones constitucionales de los se interpretarán en armonía con estas. Principios aplicables mediante actos legislativos y ejecutivos, sujetos a interpretación y control judicial. Consideración plena a legislaciones y prácticas nacionales y a las explicaciones elaboradas para la Carta. Nivel de protección. No limita ni lesiona los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el derecho de la Unión, el derecho internacional, convenios internacionales y constituciones de los Prohibición del abuso de derecho. Ninguna disposición implica derecho a actividades o actos que destruyan los derechos o libertades reconocidos o impongan limitaciones más allá de lo previsto. Bien, con esto terminamos la carta y pasaremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos ya terminando la Unión Europea. Os recuerdo que en el siguiente empezaremos por determinar dónde tengo el error aquí. Aquí tengo un error clarísimo. Pues no sé, pues posiblemente, y no voy a echarle la culpa a nadie, pero hay veces que las respuestas que dan de los exámenes, cuando lo publican en esos 3 o 4 días que lo publican, vienen errores, posiblemente nada, pero vamos, prefiero echarme la culpa a mí mismo. Muchas gracias y nos vemos enseguida con los tribunales de justicia. Está feo, ¿eh? Nos veremos en el tribunal. Pues ahí nos vamos a ver ahora.